Buena tarde para todos. También pertenezco a la Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Gestión de Impuestos. Y en esta sesión vamos a ver también, a modo general, una iniciación del tema de normalización de saldos. Muy importante que hayan prestado mucha atención a la sesión inmediatamente anterior, la que expuso la doctora Sildana sobre el servicio de obligación financiera, porque esa va a ser parte, si no la columna vertebral de este procedimiento. Entonces me voy a permitir compartirles pantalla para ir charlando con una presentación sobre este tema. Entonces, por favor, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. Bueno, es importante. Doctora, no se está viendo todavía. No sé si es aquí mi internet, pero bueno, permítame ya. Creo que no se está viendo todavía. A ver, ya está. Yo creo que es como la internet, porque hasta ahora está ya apareciendo Permítame la imagen en entonces. blanco, pero bueno, todavía no vemos nada. Esperemos un momentico a ver si ya. Ahora sí, ya vemos su presentación. Listo. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir del servicio de normalización de saldos es que este es la materialización o el punto final de otro procedimiento. ¿Y ese otro procedimiento cuál es? Es el procedimiento de extinción de obligaciones, ¿sí? Permítanme en un momento que no están viendo la presentación, ¿cierto? No. Sí, la estamos viendo. Bueno. Entonces les decía, hay un procedimiento y cuando ustedes ya reciban la charla sobre el proceso de cobro, ¿sí? El proceso de cobro persuasivo, cobro coactivo, cobro en sede administrativa, van a entender un poco más este procedimiento que tiene que ver con esa materialización final del proceso de extinción de obligaciones. Ese proceso de extinción de obligaciones, nosotros lo vamos a hacer a través de un servicio. ¿Cuál es ese servicio? El servicio de normalización de saldos. Entonces, el proceso de normalización de saldos está sustentado en una normatividad. La primera normatividad es el Estatuto Tributario en sus artículos 817 y 820. El artículo 817 hace referencia a la prescripción de la acción de cobro. ¿Qué es la prescripción de la acción de cobro? Por normatividad, por el Estatuto Tributario, la entidad dispone de 5 años para hacer esa gestión y cobrar esas obligaciones de esos impuestos que administra la DIAN. Pasados esos 5 años, si digamos se cumple el tiempo, pues entonces ya no puede hacer nada la administración y es cuando hablamos de que la acción de cobro prescribe. Eso está en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Pero a partir de cuándo empieza a correr ese tiempo de esos 5 años, ¿sí? ¿Cuál es ese tiempo? Entonces el mismo estatuto nos dice que hay 4 posibles fechas para tener en cuenta a la hora de declarar esa prescripción. Una primera fecha es a partir de la presentación de la declaración por parte del contribuyente, cuando es esa presentación oportuna, ¿no? Entonces, como lo comentaba la doctora Sildana, cada año se saca un decreto de plazos y ese decreto de plazos nos dice para cada impuesto cuándo tiene que presentar esa declaración. Entonces, a partir de la fecha de vencimiento, ¿cierto?, que tiene cada tipo de impuesto para presentar la declaración, empieza a contar esos 5 años. Otra posible fecha que nos dice también el Estatuto Tributario que debe tenerse en cuenta
para contar esos 5 años de la prescripción es si presentó la declaración pero de forma extemporánea, es decir, pasada la fecha de vencimiento. Entonces la presentó tarde, la presentó de forma extemporánea, el contribuyente, entonces a partir de la fecha de presentación. ¿Sí? Doctora, no estamos viendo la presentación. Ya, permítame, entonces reviso. Entonces, mientras voy revisando, les sigo comentando. Entonces, a partir de la fecha de presentación extemporánea por parte del contribuyente. Permítame, ya verifico. Listo. Permítame un segundo. Por favor, me vuelven a confirmar si se está viendo. Sí, ¿O no? señora. Sí, señora, ya se está viendo. Listo, bueno. Entonces les decía que la prescripción de la acción de cobro, ¿cierto? 5 años contados a partir de cuándo. Primero decíamos que a partir de la fecha de vencimiento, es decir, de cuándo se establecen esos plazos por decreto para cada tipo de impuesto, o cuando lo presenta de forma extemporánea el contribuyente, es decir, pasada la fecha de vencimiento, o también otra fecha que se va a tener en cuenta para determinar cuándo esa acción de cobro ya quedó prescrita, es cuando el contribuyente presenta declaraciones de corrección, pero únicamente sobre los mayores valores que haya tenido esa declaración de corrección. Entonces también se tiene en cuenta esa fecha. O también se debe tener en cuenta la fecha de ejecutoria de aquellos actos administrativos que se haya proferido por parte de la entidad y que me hayan modificado el saldo. El ejemplo más claro es una liquidación oficial. Entonces, sabemos que la entidad dentro de sus funciones de control y vigilancia puede expedir actos, ¿cierto?, administrativos en donde le corrige el saldo que presentó el contribuyente en su declaración y le dice, no, un momento, usted hizo una liquidación de su impuesto mal y entonces se profiere esta liquidación oficial. Entonces también esa fecha es importante a la hora de determinar esa prescripción. Cuando ustedes miren el proceso de cobro se van a dar cuenta que hay otros eventos que afectan ese tiempo, ese término de la prescripción, pero pues eso ya lo verán en su momento. Ese es el artículo 817, que es una de las formas de extinguir la obligación. ¿Cuándo? Cuando la obligación se encuentra prescrita. Otra forma, y que nos lo dice el artículo 820, es la remisión de las deudas. ¿Y qué es la remisión? Es un perdón de las deudas, es suprimir las deudas que tiene el contribuyente de los servicios informáticos que tenemos nosotros, ¿sí? Es suprimirla. Pero hay unas condiciones para suprimirla, ¿cierto? O sea, no es que vamos a perdonarle todas las deudas, no. Hay unas condiciones que se deben cumplir para poder decir, vamos a declarar esa remisión de las deudas. ¿Cuáles son, digamos, como esos eventos y también algunas variables que hay que tener en cuenta cuando hablamos de remisión? Un primer evento es que el deudor haya fallecido, pero haya fallecido sin tener bienes, ¿no? O sea, que resultado de esas gestiones, de esas actuaciones, del proceso de cobro, se determina que el deudor que falleció pues no tenía bienes, es decir, no tenía alguna opción con la cual en el proceso de sucesión se pudiera pagar esas deudas que tenía con el Estado. Entonces, cuando ya se ha hecho esas indagaciones y se concluye que definitivamente no tiene bienes, entonces se puede proferir la resolución de remisión por fallecimiento. Ese es un evento. También hay otros eventos que es lo que, digamos, determina la siguiente norma, el decreto 2452 de 2015, que establece esas condiciones y especialmente sobre la remisión de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esa remisión aplica para todo tipo de obligaciones sobre las cuales tiene la responsabilidad la entidad, tributarias, aduaneras y cambiarias. Sin embargo, aquí quiero hacer una acotación
y es que nosotros, y el procedimiento del que vamos a hablar y del servicio informático que vamos a hablar, solamente trabaja y gestiona obligaciones de carácter tributario, únicamente obligaciones de carácter tributario. Entonces, ¿qué pasa con las remisiones? Que la misma norma, ¿sí? En ese decreto 2452 de 2015 establece unos requisitos y unos parámetros para poder decretar esa remisión. Y básicamente, ¿qué dijo? Listo, se le puede perdonar las deudas al deudor siempre y cuando cumpla unas condiciones en cuanto a valor y tiempo. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay, digamos, unos rangos de valor y de tiempo que estableció la norma, que son un primer rango que es que se tome todas las deudas que tiene este NID, ¿cierto? Se sumen todas, y si la sumatoria total de estas deudas tributarias, aduaneras y cambiarias tiene un tope máximo de 40 VTs, ¿cierto? Y aquí empezamos a hablar de nuestra famosísima unidad de valor tributario, ¿cierto? Que es la sigla de VT. Entonces, la norma dice, bueno, si toda la sumatoria de sus obligaciones llega aproximadamente hasta 1.680.000, que es más o menos el valor de la sumatoria de este año calendario 2023, entonces se las vamos a perdonar. Es decir, vamos a eliminar los registros de las deudas. Ese es un primer rango. Esa misma norma también estableció otro rango. Y para cada rango, y los invito a leer con detenimiento, el decreto 2452, pues establece unas condiciones adicionales que se debe cumplir, unas actuaciones por parte de la entidad en ese proceso de cobro para determinar si sí es remisible o no esas deudas de ese NID. Entonces, hay otro rango que es, listo, si la sumatoria de todas sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias superan el valor, el tope de 40 VTs hasta 96 VTs, ¿cierto? O sea que estamos hablando de 1.680.000, entre 1.680.000 o mayor, hasta más o menos 4 millones, entonces también le vamos a perdonar esas deudas, cumpliendo también unos requisitos. Y hay ya no es rango, ese ya es individual, es por obligación, ¿sí? Una obligación individual que su tope máximo en valor es 159 VTs, que más o menos son 6.678.000, más o menos aproximadamente. Todo esto, vuelvo y les insisto, y les reitero la lectura del decreto 2452 de 2015, que tiene unas condiciones específicas. A nivel interno, ¿cuál es la normatividad que rige este procedimiento? La resolución 128 de 2021, que es la que explica quién puede decretar esas prescripciones, es decir, quién tiene la competencia, en cabeza de qué funcionarios, ¿sí? Pueden proferir este tipo de actos. Eso referente a las prescripciones. En cuanto a las remisiones, está la resolución 115 de 2021, que es la que establece la delegación de funciones para declarar las remisiones. Y lo mismo, establece la competencia, de qué dependencia lo tiene y en cabeza de qué personas. Básicamente para ambos, tanto para prescripciones como remisiones, pues están los funcionarios de la División de Recaudo y Cobranzas, el Grupo Interno de Trabajo de Normalización de Saldos en aquellas seccionales donde existe, porque este grupo no está en todas las seccionales, está más o menos entre 12 y 14 seccionales específicas, y tratándose de remisiones hasta 40 VTs, hablamos de un grupo especial de trabajo que es el Grupo Administración de Cobro Menor Cuantía, que existe en 4 seccionales únicamente. Entonces, estas resoluciones internas, que también, digamos, son recientes, fueron actualizadas como resultado de la reestructuración de la entidad. También los invito a que lean con detenimiento qué establecen estas resoluciones. A nivel ya de procesos, de mapa de procesos, de documentos maestros, de todo lo que también comentaba la doctora Sildana, que es muy importante que ustedes lean los procedimientos. Para el proceso de normalización de saldos está el procedimiento 372, que establece la normalización de saldos ¿de quién? De obligación financiera, es decir, del servicio informático que en la sesión anterior vimos rápidamente más o menos cómo es su funcionamiento. Y
Hay una guía adicional que es la cartilla 107, que es la guía para normalización de saldos en el servicio de obligación financiera. Y esta guía, ya lo veremos más adelante, hace referencia a un acto interno que se llama auto de ajuste por saldo irreal, ya el cual miraremos más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y haciendo un resumen muy rápido, porque pues el tiempo es corto, sobre el procedimiento 372. Aquí quise destacar algunas de las actividades más importantes de ese procedimiento, que es el que finalmente hay que seguir, hay que ejecutar esas tareas para luego llegar al servicio de normalización de saldos, al servicio informático, y proferir como tal esos actos de extinción, esa prescripción, esa remisión o ese autoajuste por saldo irreal. Entonces, pues lo primero es, obviamente, hay una persona líder, pues que es el jefe o de la división de recaudo, del grupo interno de trabajo de normalización de saldos, o del grupo interno de trabajo de administración de cobro de menor cuantía, que es, pues es el encargado de hacer ese reparto de los NITs. Posteriormente, ¿qué es importante? Pues solicitar el expediente de cobro, ¿no? Es la fuente de información primaria en donde ustedes van a ver si lo que está mostrando, si el saldo que me está reflejando obligación financiera, pues es concordante con ese expediente de cobro. Entonces, en ese expediente físico de cobro, pues habrá que revisarlo, habrá que verificar que contenga pues la totalidad de esas actuaciones del proceso de cobro. Todas las actuaciones del proceso de cobro ustedes las van a ver con más detalle y con más detenimiento la próxima semana, cuando vean las sesiones de cobro. Fundamental, importante, analizar las obligaciones del NIT, porque aquí todo expediente se maneja por NIT, ¿sí? Aquí, digamos, la unidad de trabajo es un NIT y ese NIT que tiene unas obligaciones. Esas obligaciones, ¿cómo se encuentran? En deuda vencida, es decir, por eso están en proceso de cobro. Y aquí lo que se va a hacer es una extinción de esas obligaciones vía prescripción, remisión o autoajuste por saldo irreal. Entonces, ¿qué hay que analizar en esas obligaciones que pertenecen a ese NIT? Pues, ¿qué documentos tiene y cuáles son esos documentos? Pues los que veíamos, ¿cierto? En la sesión anterior. Entonces, ¿qué declaraciones tiene? Si tiene declaración inicial, si tiene corrección, hizo pagos en su obligación, y tiene resoluciones de compensación, tiene resoluciones de devolución, le profirieron algún acto administrativo como una liquidación oficial. ¿Qué documentos tiene pues cada una de las obligaciones que integra ese NIT? ¿Cuáles son las actuaciones? Que eso hace referencia netamente al proceso de cobro. ¿Cómo se encuentra clasificada esa obligación? ¿Y cuál es su fecha de exigibilidad en CIPAC? ¿Qué es CIPAC? CIPAC es otro servicio propio del subproceso administración de cartera, en donde se registra toda la trazabilidad de las actuaciones y documentos propios del proceso de cobro. Entonces, esa es una herramienta que es fundamental que la tengan, que la puedan consultar, porque ahí van a ver variables importantes como clasificación. ¿Clasificación de qué? De mirar si esa obligación está clasificada como prescrita o está clasificada como remisible o está clasificada como vigente. ¿Sí? A eso me refiero cuando hablo de clasificación. Y fecha de exigibilidad era lo que yo les comentaba que nos relacionaba el artículo 817 de la prescripción. La fecha de exigibilidad es cuando, a partir de cuándo se vuelve esa obligación cobrable, a partir de la fecha de presentación de la declaración o cuando la presentó extemporánea o si hay una liquidación oficial. Eso tiene mucha relación pues con el artículo 817 del Estatuto Tributario. También otra actividad importante que nos dice el procedimiento es que hay que revisar la liquidación realizada por el responsable del expediente de cobro. ¿Qué es la liquidación? Es mirar y revisar que si había una obligación con una deuda, ¿cierto? Con un reconocimiento a través de una declaración, revisar si hubo pagos, pues esos pagos que sí estén bien aplicados y que esa liquidación que dice el expediente de cobro en donde dice que ya no hay deuda porque o prescribió o que sí hay deuda pero que cumple con los requisitos para declararla remisible, pues que esa liquidación de ese saldo final esté bien. Entonces, eso hay que verificarlo. ¿Qué también es importante? Gestionar la posible documentación faltante en los aplicativos, ¿sí? Entonces,
Ya vimos un listado en la sesión anterior, nos explicaba la doctora Sildana, qué actos están, algunos de los actos que se encuentran parametrizados en obligación financiera. Les decía al inicio de la charla, la obligación financiera es nuestra columna vertebral, por eso esto se llama normalización de saldos de obligación financiera. Entonces, muy importante revisar, conocer y analizar la obligación financiera y tener claro qué actos se encuentran parametrizados en obligación financiera. Y si yo no los veo que se estén reflejando allá en obligación financiera, ejemplo, una liquidación oficial, y yo esa liquidación oficial sí la estoy viendo en el expediente de cobro físico, pues hay que mirar qué pasó, porque esa liquidación oficial me afecta el saldo final de esa deuda, de esa obligación asociada a ese NID. Procesamiento de documentos, corrección de inconsistencias, ya lo veíamos, ustedes lo veían esta mañana, existe un rol de corrección de inconsistencias, existe unos servicios, vemos que hay unas casillas que se pueden corregir a través de ese rol, eso hace parte también integral de esa gestión que tiene que hacer las personas que ejecutan el procedimiento de normalización. ¿Para qué? Para normalizar saldos, ¿sí? La normalización de saldos es tanto la extinción vía acto administrativo, prescripción, remisión, como también esas gestiones, esas acciones que se hacen para que el saldo se ajuste y se refleje de forma correcta en obligación financiera. Entonces, ahí muy importante el rol de corrección de inconsistencia. La ejecución de reprocesos. Ya nos explicaba la doctora Sildana cuándo es que hay que hacer un reproceso, en qué consiste ese rol de reprocesos, entre otras actividades y otras gestiones que hacer. Elaborar la liquidación manual para analizar el saldo que registra la obligación financiera. El saldo que me muestra la obligación financiera es un saldo que es el resultado de muchas variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer si está bien, o sea, si es correcto o si presenta alguna inconsistencia, ¿no? Entonces, hay que analizar de esa obligación, para esa obligación y ese NID, qué tipo de persona es. Estamos hablando de una persona natural, una persona jurídica, un gran contribuyente. ¿A esa obligación le aplicó algún plazo especial? ¿Está dentro de ese rango de tiempo que tal vez existió una norma con un beneficio de descuento en la tasa, de reducción en el pago de la sanción? ¿O sabemos de algún ajuste reciente en obligación financiera o pendiente que deba tener yo en cuenta a la hora de hacer la liquidación manual de ese saldo? Todos esos factores son muy importantes, básicos para analizar los saldos de obligación financiera, que son los que se van a extinguir. Entonces, es muy importante analizar los documentos fuente, los documentos generados, el botón de detalle de movimientos de obligación financiera para entender si el saldo es correcto o no. Y finalmente, después de todo este análisis que hace los funcionarios de normalización de saldos, pues generar un acto administrativo para extinguir la obligación, ya vía resolución prescripción o resolución de remisión de conformidad pues con las actividades del procedimiento 330, extinción de obligaciones. Eso era el procedimiento que, como les digo, es el 372, al cual también los invito a que lo lean con detenimiento. Vamos a pasar ahora a hablar del servicio informático de normalización de saldos de obligación financiera, que es el que usan los funcionarios para generar estos actos administrativos. Ese servicio de informático, como todos los servicios, tiene unos roles, ¿cierto?, que permiten desarrollar y finalmente extinguir la obligación. ¿Cuáles son esos roles? Hay un rol líder, pues hay un único rol líder por seccional, ¿sí? Digamos, pues es como la lógica de cualquier servicio, una sola persona que, digamos, esté en cabeza. ¿Y qué hace este líder? Este líder lo que hace es repartir los NIDs. También tiene la potestad de trasladar NID cuando se requiere trasladar un NID de una seccional a otra seccional, porque por la competencia territorial, pues le corresponde a esa otra seccional extinguir las obligaciones de ese NID. Entonces, él también tiene, digamos, esa funcionalidad dentro del servicio. ¿Qué más hace también el líder? Bueno, el líder gestiona cuando por situaciones administrativas, digamos, la persona que tiene el rol revisor o la persona que tiene el rol para firmar el acto administrativo, ¿cierto?, digamos, entra en vacaciones, entra en alguna licencia y se requiere, digamos, gestionar rápidamente
el acto administrativo, entonces hay una funcionalidad que le permite recuperar esos borradores de acto para que el sistema los asigne a nuevos usuarios. Entonces también tiene esa funcionalidad. Como les digo, hay un solo líder por seccional. El siguiente rol, y es el más importante, es el rol del normalizador. Aquí está el centro del Servicio Informático de Normalización de Saldos. Aquí es donde él decide cómo va a gestionar la obligación, por cuál concepto la va a gestionar, es decir, la voy a gestionar por una prescripción, o la voy a gestionar por una remisión, o la voy a gestionar por un saldo irreal, ¿cierto? Aquí es donde el normalizador debe analizar si digamos, el documento que me está, el saldo que me está mostrando el servicio está correcto, pues con base en obligación financiera, si la fecha de exigibilidad está bien, si la clasificación está bien porque se analizó allá en CIPAC, ¿cierto? Todos una serie de variables que debe revisar por cada obligación para determinar cuál acción o por cuál concepto finalmente va a normalizarla. Entonces, este es el rol pues más importante. El rol autorizador aparece cuando, únicamente aparece cuando se requiere ajustar la fecha de exigibilidad de la obligación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro servicio tiene una comunicación, pero no directa, con CIPAC. Yo les comentaba, CIPAC es el aplicativo del proceso de administración de cartera. Es el aplicativo donde se registran todas las actuaciones del proceso de cobro, incluidas las medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí en el servicio de normalización de saldos tal vez no se refleja todas esas actuaciones, puede ser en algunos casos que la fecha de exigibilidad no sea la correcta y eso me afecte la clasificación de la obligación. Para eso, entonces, ahí es cuando entra en función este rol para hacer ese ajuste a la fecha de exigibilidad. Eso no se da para todas las obligaciones, esos son casos muy específicos. El rol también súper importante, ese sí, es el revisor. ¿Qué hace el revisor? Pues como su nombre lo indica, revisar ¿qué? Revisar el borrador del acto que proyectó el normalizador. Llámese borrador de acto de prescripción, borrador del acto de la remisión o borrador del acto del auto de ajuste por saldo irreal. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es revisar, es mirar que efectivamente ese borrador esté bien proyectado. Básicamente es revisar los saldos, porque en sí la plantilla, el sistema ya tiene una plantilla predeterminada de cada acto, ¿sí? Entonces no es que entre el normalizador a redactar la plantilla del acto, no, eso ya está predeterminado. Básicamente lo que se hace en el servicio es alimentar con datos para que se forme pues ese borrador de acto y lo pueda ver el revisor. Tenemos siguiente los funcionarios competentes para firmar actos. Entonces, ¿por qué acá hablamos en plural? Funcionarios competentes. Porque a pesar de que es una sola persona quien lo firma, una sola persona, por el tipo de acto se vio la necesidad de crear un rol por cada tipo de acto. Entonces, hay un rol para firmar prescripciones, hay otro rol para firmar remisiones. Y en esas remisiones veíamos que hay como varias remisiones, ¿cierto? Remisión por fallecimiento, remisión hasta 40 VTs. Entonces, hay un rol para cada uno de esos tipos de actos. Por eso hablamos de funcionarios competentes, ¿sí? Porque son varios códigos de roles para esta funcionalidad. Y finalmente cerramos con lo que se denomina impresión de actos, que básicamente, más que la impresión, es la conexión con el servicio de notificación de los actos, porque las prescripciones y las remisiones se notifican. Entonces, deben surtir el proceso de notificación y para eso está este rol de impresión de documentos. ¿Qué funcionalidades tiene este servicio? Entonces, ya les había adelantado un poco el líder reparte los NID, el líder traslada los NID cuando se requiera, en los casos que se requiera de una sección a la otra. El líder, y es una funcionalidad que va a compartir con el normalizador, que se llama retornar NID al líder, es esa devolución, ¿cierto?, de todos los NID o de alguno de los NIDs que le había asignado previamente el normalizador y que por razones administrativas, pues, vuelve y se los retorna, ¿para qué? Para repartírselos a otra persona con rol normalizador. Lo que les comentaba sobre gestionar el retorno de actos administrativos en revisión en firma, y el rol líder y el rol normalizador pues también tienen una sección de consultas y reportes, que en este momento tenemos el reporte que se llama consulta por NID y próximamente tendremos otros reportes.
El normalizador. Entonces, ¿qué funcionalidades tiene el normalizador? Primero, gestiona las obligaciones, gestionar obligaciones. ¿Qué es gestionar obligaciones? Pues es revisarlas, es mirar que todos los datos que me está mostrando el servicio de normalización estén bien. ¿Y qué son esos datos? El saldo, el documento que figure en estado válida activa allá en el servicio de obligación financiera, sea el mismo que aparece en el servicio de normalización, es revisar varias variables. Después de que ha gestionado y ha decidido qué va a hacer con esa obligación, pues procede a proyectar el acto en donde, a través de la funcionalidad generar actos. Y proyecta el acto y se lo envía, queda pues en el buzón del revisor. Les decía, esta funcionalidad de retornar NID al líder, que la comparte con también la persona que tiene el rol líder. La solicitud de gestión de fechas que afecta la exigibilidad de una obligación, que era lo que yo les comentaba que está relacionado con el rol autorizador y que solo aplica para algunas obligaciones. Tenemos también, pues él también tiene las consultas y reportes. Y los otros roles que veíamos en la diapositiva anterior, el autorizador, que es el que se encarga de aprobar, rechazar o devolver esas solicitudes que le pide el normalizador para ajustar la fecha de exigibilidad de una obligación, el revisor, que tiene la funcionalidad revisar acto, el competente para firmar actos, que tiene la funcionalidad firmar actos, y el rol de impresión de actos, que es para surtir el proceso de notificación de los actos. ¿Cuáles son los estados de los actos en el servicio? Pues un borrador del acto, ¿cierto? Es cuando lo proyecta, cuando lo genera el rol normalizador. Luego este acto, cuando lo tiene el revisor, se encuentra en un proceso de revisión y de aquí puede o eliminarlo o enviarlo para el competente de firma, y cuando se encuentra en proceso de firma, pues es porque lo tiene el competente que lo va a firmar. Y cuando lo firma, entonces pasa a un estado que se llama formalizado. ¿Cuáles son los tipos de actos que genera el servicio? ¿Cuáles son los actos que va a proferir las personas que ejecutan el proceso de normalización de saldos? La resolución prescripción de oficio, la resolución de prescripción a solicitud de parte, la resolución de remisión de obligaciones por fallecimiento del deudor sin bienes, la resolución de remisión de obligaciones hasta 40 VTs por deudor. Sobre esta hago la acotación, como ya les mencionaba, que en 4 seccionales esta específica, remisión de obligaciones hasta 40 VTs, es de competencia del Grupo de Administración de Cobro de Menor Cuantía. También tenemos la resolución de remisión de obligaciones que superan las 40 VTs y hasta 96 VTs por deudor. Y terminamos con la resolución de remisión de obligaciones no superior a 150 VTs por obligación. Todos estos que les acabo de nombrar son actos que se notifican. Este último, auto de ajuste por saldo irreal, es un acto interno de la entidad que realiza cuando no se puede solucionar alguna inconsistencia después de haber hecho todas las actuaciones como reprocesos, corrección de inconsistencias, verificado que migren los documentos parametrizados, y este está asociado mucho con el tema, con la cartilla que les señalaba al comienzo en la diapositiva sobre la normatividad. ¿Cómo fluye este acto administrativo? Bueno, sale, lo produce, lo genera el servicio de normalización, y entonces el acto administrativo, propiamente el acto, el que me dice resolución por la cual se decide suprimir deudas, ese acto se va al aplicativo notificar, ¿cierto? Y pues ese es el que se va de cara al usuario, al contribuyente, al deudor, vía notificación. Recordemos que la preferencial es la notificación electrónica y cuando no hay correo electrónico, pues físico. Y luego el formato interno, el nuestro, el que afecta a la obligación financiera, que es el 2288, que entra primero al servicio de gestión masiva, el que ustedes vieron por la mañana, pasa al servicio de obligación financiera y de ahí afecta los saldos, tanto del servicio de contabilidad como de CIPAC, ¿sí? ¿Para qué? Pues para afectar las cuentas contables, ¿cierto? Esas deudas, cuenta 13 y cuenta 14, y aquí, pues para poder que se pueda terminar y cerrar el expediente de cobro, ¿no? Esa es, digamos, este es más o menos pues la presentación del 2288, este es el formato que, ¿dónde se va a ver reflejado? En el servicio de obligación financiera, ahí es donde vamos a poder ver el 2288.
¿Y cómo afecta este 2288 al servicio de obligación financiera? Bueno, a través de 3 formatos que también ustedes escucharon, que la doctora Sildana los explicó rápidamente en su presentación sobre el servicio de obligación financiera. El formato 1077, que es la causación de intereses. ¿Por qué lo va a generar este formato 2288? Bueno, porque el 2288 funciona más o menos muy parecido a cómo funciona un recibo de pago. Entonces, ¿qué hace? Bajar la deuda. Lo que está haciendo el 2288 es bajar la deuda y dejar en cero esa obligación, dejarla al día. Entonces, como obviamente es una deuda vencida, ¿qué quiere decir? Pues que hay unos intereses de mora que hay que cobrar, ¿cierto? O que ya hay que prescribir porque ya no se puede cobrar, pero existe un saldo de intereses. Entonces, el servicio genera nuevamente ese formato 1077, ¿para qué? Para volver a calcular los intereses y establecer cuál es ese saldo definitivo de los intereses con fecha de corte, ¿qué? A la fecha de firma del acto administrativo, es decir, a la fecha de firma del formato 2288. Se va a generar un formato 1077 cada vez que cambie la tasa de interés. Sabemos que, por ejemplo, en la actualidad, ahorita, cada mes nos cambia la tasa de interés. Entonces, nos va a generar un formato cada vez que cambie. Para aquellas obligaciones en donde existiese un saldo por concepto sanción, o para el caso de las obligaciones tipo sanción independiente tributaria, el sistema me va a generar un formato 1078 para registrar el reconocimiento de la actualización de la sanción, esa actualización anual. ¿Se acuerdan que también nos lo explicaba en la sesión anterior, que la sanción tiene un proceso de actualización anual y depende si la sanción está registrada en una declaración privada, es decir, en declaración presentada por el contribuyente, o si es vía acto administrativo. Entonces, eso también lo va a generar el formato 2288, ¿sí? Como documento generado va a producir un 1078 por cada año transcurrido desde la última vez que hubo pago o si nunca existió pago hasta la fecha de firma del formato 2288. Estos son los movimientos débito, pero tiene que haber una contrapartida. ¿Cuál es? Esa es el formato 1258, que es el ajuste de movimientos en la obligación, que me va a generar el movimiento contrario, es decir, el movimiento crédito. ¿Para qué? Pues para poder dar de baja los saldos de intereses y la actualización sanción y finalmente dejar en cero esta obligación para decir que fue extinguida vía prescripción o vía remisión o vía auto de ajuste por saldo irreal. Eso era básicamente de forma muy general lo que quería comentarles sobre el proceso de normalización de saldo.